os voy a pedir vuestra colaboración. Por favor, y no me dejéis mal, levantad la mano aquellas que habéis oído alguna vez, habéis pensado, habéis dicho esta frase. Bien, no me habéis dejado mal. Y es que, verdaderamente, el techo de cristal no es una entelequia. El techo de cristal existió, existe y esperemos que no exista durante mucho tiempo más. Voy a comenzar esta charla leyendo un fragmento de un libro. En la habitación que daba al baldío y por la que a veces entraba el olor a los jazmines y los naranjos, mi tío había construido una biblioteca repleta de libros que yo ansiaba leer. Y allí estaban, expuestos libremente, luciendo sus lomos, el nombre de sus autores, sus portadas, listos para mi voracidad lectora. Como no podía leer todo el tiempo en su habitación, dado que él la usaba para su uso personal, comencé a llevarme el libro que estaba leyendo a mi casa, con el cuidado de devolverlo en cuanto terminaba. Pero un día, harto de esta invasión permanente de su biblioteca, mi tío me detuvo cuando yo ya huía de su habitación con un libro bajo el brazo y me preguntó: ¿qué te gustaría ser de grande? Escritora. ¿Cuántos libros escritos por mujeres hay en esta biblioteca? 3. Un cuarto propio de Virginia Woolf, una antología de poemas de Alfonsina Storni y otro de poemas de Safo. ¿Leíste sus biografías? Sí. ¿Leíste cómo murieron? Se suicidaron. Pues aprende la lección. Las mujeres no escriben. Y cuando escriben, se suicidan. Terrible, ¿no? Pero bueno, era a finales de la década de los 30, era el siglo pasado, era Uruguay. La mujer que escribe así entonces tenía apenas 8 años. Pero la pregunta es, ¿sigue existiendo? ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? Y es que a la mujer se le atacó desde todos los ámbitos y uno de los más sangrantes fue el negarle el acceso a la cultura, a uno de los derechos elementales, el derecho a la educación. Probablemente fuera porque no querían ellos que aprendiéramos a leer, porque leer te hace libre, te hace independiente, te ayuda a pensar. Y eso, dicen, es peligroso. Y las mujeres que escriben también lo son. La humanidad femenina, dice el artículo, hasta finales del 19, yo lo alargaría unas cuantas décadas más, se dividía en 2 grandes grupos, las casadas y las solteronas. A estas últimas les quedaba meterse a monjas o poner un estanco. También podían dedicarse a la literatura, pero eso sí, en casa y como aficionadas, nunca como profesionales. Esto irritaría a sus coetáneos varones. También podían dedicarse a, es que la mujer del César no solo tiene que serlo, también parecerlo. Habéis oído eso, ¿no? La mujer ángel del hogar. También hubo mujeres que se dedicaron a la farándula, pero estaban mal vistas. A ellas les dedicaron muchos calificativos que el decoro me impide reproducir en esta sala. Y por último, también hubo mujeres que podían ser reinas, pero estas eran las menos. Los liberales, incluso los conservadores de la época, defendieron la educación en la escuela para las niñas. No querían una sociedad analfabeta. Ellas también tenían derecho a recibir las enseñanzas propias de su sexo. A saber, y según reza en el artículo 198 de este Real Decreto, estas enseñanzas eran hacer calceta, cortar y coser las ropas comunes de uso, bordar y hacer encajes, u otras que suelen enseñarse a las niñas.
Perdón, se me ha colado. Y es que por ello, o contra ello, entran en escena ilustres mujeres que en la España de la segunda mitad del XIX, sea por familia, condición económica o social, no importa el qué, importa lo que hicieron, alzando su voz, se declararon insumisas para conseguir que desde las instituciones públicas se declarara una educación igual que la de ellos para ellas. La escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, que la veis aquí representada leyendo uno de sus poemas en la coronación de Quintana, escribió en 1860: en las naciones en que es honrada la mujer, en que su influencia domina en la sociedad, allí de seguro hallaréis civilización, progreso, vida pública. En los países en que la mujer está envilecida, no vive nada que sea grande. La servidumbre, la barbarie, la ruina moral es el destino inevitable a que se hallan condenados. Aún quedaba mucho por hacer. El éxito literario que alcanzó no impidió, sin embargo, que se viera rechazada su pretensión de ingresar en la Real Academia Española de la Lengua. Corría el año 1853. Emilia Pardo Bazán, novelista, ensayista, crítica literaria, poeta, autora teatral, periodista, corresponsal, traductora, editora, catedrática y conferenciante, sin duda alguna una de nuestras figuras más ilustres. La mujer española y la educación del hombre y de la mujer son textos de gran importancia en el estudio del movimiento feminista en España. La rotundidad con la que exige la igualdad social, intelectual, moral, sexual entre hombres y mujeres no tiene parangón en la época. El segundo de estos textos, leído en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano y publicado en la revista Nuevo Teatro Crítico en 1891, supuso una inflexión en la forma de entender en España la educación para las mujeres. Una educación que en el caso de la mujer, doña Emilia, con una rotundidad que aún sorprende, declara como inexistente. No puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse tal educación sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Es la educación de la mujer preventiva y represiva hasta la ignominia. Ya en sus apuntes autobiográficos, los tenéis aquí, la escritora se lamenta de la escasa formación que recibe la mujer. Apenas pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultura autodidáctica y llenar los claros de su educación. Los varones, desde que pueden andar y hablar, concurren a las escuelas de instrucción primaria, luego al instituto, a la academia, a la universidad. Todas ventajas. Para la mujer, obstáculos todos. A Pardo Bazán, como a Cristo, le negaron hasta 3 veces su acceso a la Real Academia Española, 1889, 91 y 1912. En realidad hubo una cuarta, 1914. Pero no se amedrentó. Jamás pudieron acallar su voz. Siguió reivindicando, firme, decidida, valiente, porque decía: para mí, esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la academia, sino por defender un derecho indiscutible que, a mi juicio, tienen las mujeres. Y siguió: estoy dispuesta a reanudar mi campaña para reivindicar nuestro derecho en cuanto pueda. Mujer, en esta época, hablando de esta manera, sin duda no se pudo librar de críticas.
las caricaturas hacia su figura fueron cuanto menos inconvenientes. Pero no la intimidaron y ganó su batalla. La igualdad, la paridad, cuando se hace en cuestión de Estado, pueden revertir situaciones de flagrante injusticia. En 1978, los académicos de la RAE, institución, recordemos, fundada en 1713, tras 3 votaciones bajaron la guardia y la poetisa, cuentista, dramaturga Carmen Conde pronunciaba su discurso como primera mujer titular de un sillón en la Real Academia. En su discurso no se mordió la lengua, no le temblaron las palabras y dijo: no me voy a quedar yo aquí de maestra. Mi ingreso en la Academia lo considero una victoria para todas las mujeres, para todas las escritoras, y me alegro por todas, y a todas intentaré abrirles la puerta. Y es que, a fuerza de enseñarnos a callar, hemos aprendido a escuchar, y eso nos ha hecho poderosas. Ahora no queremos parar, nos toca el turno de palabra. El 13 de mayo de 2021, la RAE, con motivo del centenario de su muerte, celebró un acto homenaje a Pardo Bazán. En dicho acto, su director, Santiago Muñoz Machado, a la manera, eso sí, que tiene la Academia de excusarse, pidió perdón en nombre de la institución por no incorporar a la escritora y dijo: Pardo Bazán sufrió mucho con la RAE y fue una escritora que mereció de sobra estar en esta casa. Miramos hacia atrás con pena, pero comprendiendo que la situación histórica fue la que fue. De las 12 mujeres que han ingresado en la Academia desde 1978, la mitad lo han hecho en las 2 últimas décadas, y esto es importante. El coraje, la constante lucha de estas pioneras, a pesar de estos impedimentos iniciales, nos han mostrado el camino. Quisimos acceder a una educación igual que la de ellos y para ello debíamos provocar el cambio de políticas de Estado que hicieran posible el respaldo legislativo necesario y pertinente. María Elena Maseras fue la primera mujer que se matriculó en una universidad española en 1873 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Una Real Orden firmada por Amadeo de Saboya le permitió cursar su carrera de manera privada, pero no acudir a clase. 2 años más tarde, el catedrático Narciso Carbón la admitió en su aula, ocupando un asiento especial en la tarima junto a su profesor, no con sus compañeros. A ella la siguieron otras: Dolores Aleu Riera, primera doctora en medicina en España en 1882, Martina Castel, Isabel de Andrés, otras. Todas sufrieron un sinfín de impedimentos para su incorporación en la práctica. Ante la creciente demanda de las mujeres para ingresar en la universidad, una Real Orden de 11 de junio de 1888 reguló de manera restrictiva el reconocimiento de su derecho a estudiar, acordando su admisión como alumnas de enseñanza privada y estipulando la obligada consulta a la superioridad siempre que alguna de ellas osara solicitar matrícula oficial. Os podéis imaginar lo que tardaban en llegar estos permisos, si es que llegaban. Hubo que esperar hasta el 8 de marzo de 1910, curiosa fecha, 8 de marzo, para que a través de una Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública se autorizara la matrícula en igualdad de condiciones que los hombres, derogando así la orden decimonónica y regulando la validez de los títulos universitarios expedidos a mujeres. Recibimos el respaldo legislativo e institucional que necesitábamos y comenzó el ciclo. Cuando la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid se traslada a su nuevo edificio, el 80% de su alumnado
tenía nombre de mujer. El número de matrículas cursadas por mujeres se multiplicaba: medicina, farmacia, filosofía y letras, ciencias, derecho. Claro que no todos estuvieron de acuerdo. Un catedrático de Derecho, cuyo nombre desconozco, al ver la cantidad de mujeres que osaban presentarse a sus exámenes, exclamó: «El mundo se desquicia. Dentro de poco llegaremos a la siguiente fórmula: una mujer, una toga». Claro que para entonces yo me habré pegado un tiro. Disculpen mi ignorancia, pero también desconozco este dato. Tampoco me importa. En cualquier caso, si de aquella no llegó a pegarse un tiro, es muy posible que lo hiciera al comprobar los datos arrojados el pasado año por el Consejo General de Abogacía Española. En la banda de edad entre 25 y 45 años, la presencia de mujeres en un 54% es mayoritaria en la profesión con respecto a los hombres. La mujer logró así el acceso a los estudios superiores en igualdad de condiciones. ¿Pero qué pasaba en otros ámbitos? Leer, sin duda, es fascinante. El olor de las páginas de un libro, capítulos que te hacen soñar hasta el infinito, historias que te hacen viajar a mundos desconocidos. ¿Quién no tiene ahora libros en su casa? ¿Quién no se ha perdido alguna vez por una biblioteca entre un sinfín de títulos que te hacen vivir? Pero no siempre fue así. La mujer no tuvo acceso a la Biblioteca Nacional de España hasta 1837, más de un siglo después de su inauguración. En 1711, Felipe V decidió hacer pública la Biblioteca Real, eso sí, solo para los ciudadanos de género masculino. Así estaba recogido en el artículo 7 de las Constituciones de 1761 que regía a la Biblioteca Nacional en este año de 1837 y donde se podía leer: el bibliotecario no permitirá la entrada con gorro, cofia, pelo atado, embozo u otro traje indecente o sospechoso, ni mujer alguna en días y horas de estudio, pues para ver la biblioteca podrían ir en los días feriados y acompañados por el bibliotecario mayor. Mirar, pero no tocar. El acceso de la mujer con fines de estudio o de formación quedó vetado durante muchos años. A pesar de ello, el 12 de enero de 1837, Antonia Gutiérrez Bueno depositó en el Ministerio de Gobernación una instancia mediante la cual solicitaba el acceso a la biblioteca. En su solicitud argumentó la necesidad de acceder para consultar los fondos bibliográficos que le permitieran continuar con la redacción del Diccionario Histórico y Biográfico de Mujeres Célebres, cuya primera entrega, y bajo seudónimo masculino, lo vemos aquí, luego hablaremos de eso, fue publicada en 1835. Joaquín María Patiño, ante el debate surgido, el bibliotecario mayor, por cierto, terminó por proponer la posibilidad de ocupar una sala vacía situada en la planta baja, y en ella puede entregarse sin inconveniente la interesada a sus laudables estudios, cumpliéndose de esta manera con el espíritu de los estatutos y complaciendo al mismo tiempo a una persona doblemente recomendable por el sexo a que pertenece, y subrayo, y por el útil empleo que hace de sus socios. Sin palabras, era investigadora. La reina regente María Cristina de Borbón determinó el 27 de febrero de 1837, por real orden, permitir el acceso a la biblioteca no solo a ella, sino a cuantas mujeres quisieran asistir. La mujer empezó a entrar por derecho en la biblioteca gracias a que una mujer lo reivindicó y otra, aquellas pocas que pudieron acceder al oficio de reina, así lo hizo legislar.
En 1990, Alicia Girón García se convirtió en la primera mujer en alcanzar la dirección de la Biblioteca Nacional. Pero demos un salto en el tiempo. Ya en el siglo XXI, la paridad, las políticas de igualdad se convirtieron en cuestión de Estado. Comenzaron a entrar en el temario de oposiciones, incluso ahora hacer un curso de igualdad te da puntos para moverte en un concurso de traslados. Puede que esto tenga algo que ver en el hecho de que en aquellos espacios en los que la mujer tan solo podía entrar en días feriados y sin molestar, desde 2004 a la actualidad, en la dirección de esta institución se habla solo en femenino. Rosa Regás, Milagros del Corral, Gloria Pérez Salmerón, Ana Santos son las últimas 4 de sus directoras. Pero yo he venido a hablar aquí de mi libro y aún no lo he hecho. ¿O sí? Entre los fines, objetivos, misiones que rigen a las instituciones públicas deben de estar recogidos los derechos fundamentales y las libertades públicas, entre las que se establece la igualdad, la no discriminación por razón de sexo y la obligación de los poderes públicos a garantizar el derecho de todas y todos a la educación. Está recogido en nuestra Constitución, artículos 14 y 17, 1978. En 2007 se aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Entre las líneas políticas que rigen la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, de manera preceptiva se encuentra la inclusión, la diversidad, la paridad en cada uno de los proyectos que organiza, lidera, gestiona o colabora. Entre sus funciones está el fomento a la lectura. Dentro del plan de fomento de la lectura de esta Dirección General está entre sus desafíos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. ¿Recordáis? Hasta 1837 la mujer no tuvo acceso a la Biblioteca Nacional. Hoy las mujeres leen más que los hombres. Según la última encuesta de hábitos de lectura en España, las tasas de lectores son superiores en las mujeres con un 56,3%, porcentaje que se incrementa aún más si hablamos de la lectura de libros en un 65,1%. Cuando Esther Tusquet prologó en 2007 «Las mujeres que escriben también son peligrosas», se preguntaba, ¿viven peligrosamente las mujeres que escriben? ¿Viven más peligrosamente que los hombres que escriben? De hecho, viven peligrosamente todo aquel que intenta escapar a las normas establecidas. Y esto rige tanto para los varones como para las mujeres, solo que en el caso de ellos han sido siempre tan amplias que les han permitido casi todo sin tener que violarlas. Las nuestras han sido, por el contrario, estrictas y asfixiantes. Muchas de las mujeres que se dedicaron al noble arte de la escritura se vieron obligadas a esconderse bajo el anonimato o bajo seudónimos masculinos para que su trabajo simplemente fuese tomado en serio o sus obras fuesen publicadas. Jane Austen no firmó ninguna de sus obras en vida. Las portadas de novelas como Orgullo y Prejuicio estaban únicamente firmadas como escrito por una dama. Cecilia Bolde-Faber se puso como seudónimo masculino Fernán Caballero y escribió: «Gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero». María Lejárraga hoy ya se sabe que escribió la mayoría de las obras que hicieron célebre a su marido, Gregorio Martínez Sierra. En las bases reguladoras de cada una de las líneas de subvenciones que gestiona la Dirección General, como veis aquí en su artículo 3 sobre el procedimiento de concesión, se establece:
Las subvenciones serán concedidas de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Entre sus líneas de subvenciones se encuentra el de la creación literaria, destinada a escritores y a escritoras. En su punto 9, sobre los órganos competentes para la instrucción y valoración, se fija: se promoverá la presencia equilibrada de hombres y mujeres de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007. Hoy, en el ranking de los libros más vendidos y leídos, aparecen nombres de mujeres: Almudena Grandes, Irene Vallejo, Rosa Montero, Elvira Lindo, Maruja Torres, María Dueñas y tantas otras. Es cierto que el Premio Cervantes, máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores y escritoras en lengua española, concedido por el Ministerio de Cultura, solo ha recaído en 6 mujeres desde su primera edición. La primera de ellas, María Zambrano. Pero no es menos cierto que más de la mitad de ellas han recibido este galardón en las 3 últimas décadas: Ana María Matute, Elena Poniatowska, Ida Vitale, Cristina Peri Rossi. Puede que esto tenga algo que ver. Cuando en Consejo de Ministros se aprobó el pasado mes de marzo el anteproyecto de ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, los premios literarios concedidos por el Ministerio de Cultura ya cumplían con la paridad. En la Orden de Cultura 2011, por la que se convoca el Premio Cervantes, se incluye por primera vez: con objeto de poder formar un jurado paritario, cada una de las entidades deberá proponer necesariamente a 2 miembros o representantes, hombre y mujer, entre los que la Dirección General del Libro designará al que corresponda para mantener la paridad. En la edición de 1984 aparece por primera vez una mujer en la composición del jurado. Hasta el 87 no aparece otra. En la última convocatoria, la correspondiente al Premio Cervantes 2022, de los 11 miembros del jurado, 6 fueron mujeres, entre ellas, la presidenta. Pues viendo esto, puede que al fin y al cabo ellos sí tuvieran razón y las mujeres que leen y escriben al final sí que son peligrosas. En la última Feria del Libro de Frankfurt, donde España fue país invitado de honor, Rosa Montero, una de nuestras escritoras más conocidas, le decía esto a la directora general del libro, María José Gálvez. María José, quiero decirte de verdad, y no es peloteo, estoy emocionada y entusiasmada con esto que habéis organizado aquí. Este pabellón da una idea de España, que es la España que tiene ustedes, o sea, no tiene ni un solo topocazo, además no es nada prepotente, es preciosa, moderna, acogedora a la gente, es friendly, ¿no? O sea, amistosa con la gente, es tan profunda y es bellísima. Y yo creo, lo he dicho en mi acto, y a lo mejor con esto vamos a hacer unos callos, pero yo creo que esa fluidez, esa falta de presencia, esa modernidad esencial, yo creo que vienen otras cosas, como soy mujer, no se lo llevo. Pues te agradezco infinitamente tu generosidad y tus palabras para con este proyecto que es, y lo que queríamos es que fuera el proyecto de todas y de todos, y que nos sintiéramos cómodos y que viéramos una España vanguardista, moderna, delicada, innovadora, plural. Y yo también creo que tiene que ver que hay una arquitecta, hay una diseñadora digital de los contenidos de dentro, hay una comisaria del proyecto, hay una somos, y bueno, muchas mujeres en el Ministerio de Cultura, en el Instituto Cervantes, en la Cultura Española, en el Ministerio de Exteriores, trabajando para que este proyecto pueda salir adelante. Decía Tusquet: desde Sherezade hasta nuestras abuelas y nuestras madres, las mujeres han almacenado historias, han sido geniales narradoras de historias. Tal vez si exista una actitud especial de las mujeres ante la lectura y la escritura.
Tal vez sí haya desempeñado en nuestras vidas un papel singular y distinto y nos haya ayudado a adquirir otra visión del mundo. ¿Os acordáis de aquella niña a la que su tío dijo que las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan? Pues no lo hizo. Yo la conozco, sé su nombre, dónde vive y dónde trabaja. Mi casa es la escritura. La habito como el hogar de la hija descarriada, la pródiga, la que siempre vuelve para encontrar los rostros conocidos, el único fuego que nos extingue. Mi casa es la escritura, casa de 100 puertas y ventanas, que se cierran y se abren alternadamente. Cuando pierdo una llave, encuentro otra. Cuando se cierra una ventana, violo una puerta. Al fin, puta piadosa, como todas las putas, la escritura se abre de piernas, me acoge, me recibe, me arropa, me envuelve, me seduce, me protege, madre omnipresente. Mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos donde yacer con la única compañía que no falla, las palabras. Su tío se va a morir, pero ella es Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. Y ahora me voy a confesar. A mí, como a Neruda, me gustan las mujeres. Un momentico, no como al poeta, no en el sentido que cantaba el poeta. A mí me gustan las mujeres cuando hablan, porque no están como ausentes. Por eso, porque estamos presentes, porque se lo debemos a nuestras abuelas, a nuestras madres, a esas mujeres que hicieron y para seguir haciendo, yo desde hoy voy a cambiar la frase, no sé vosotros, los que habéis levantado la mano, porque yo ya no me quiero bajar, yo quiero formar parte de ese engranaje que nos han permitido ser cada vez más poderosas.